Y ya está con nosotros don Andrés Vial, que nos trae el tema favorito. Bien. Ya, pues. Caballero de batalla, podríamos decir. Nuestro buque insignia, ahí está firme. Sí, pero que el tema de las pensiones. Tenemos números nuevos. Sí, tenemos números nuevos. ¿Cómo les va? Bien. Un poquito tomadito, pero... Oiga, ¿sí? Es el 18. Mucha fonda, mucha... Hoy día se llama Tu Garganta. Tu Garganta, exacto. A ver si dura todo el segmento. Vamos a ver si va a durar. Ya. Se presentaron cifras sobre el cambio de multifondos y también de cambios de AFP. Lo hemos mencionado otras veces y la diferencia entre la cantidad de gente que se cambia de fondo y se cambia de AFP es llamativa, siendo que hay diferencias en los dos segmentos y se justificaría cambios en ambos sentidos. Si, por ejemplo, el fondo A le da muy mal y la gente se cambia al fondo E, también pasa lo mismo con la AFP que renta más y la que renta menos. O sea, obviamente hay un tema de información que es importante recalcar y que es importante que aquí destaquemos en tu bolsillo. Vamos con la primera gráfica, señor director. Lo mencionamos, la cantidad de gente que se cambió entre enero y julio. Vean, 740.000 personas. Un 38% más que el año pasado. Es la cifra más alta desde que se tiene registro. Hace 5 años que se están calculando los cambios de multifondo y nunca había habido una cifra como esta, sobre todo el mes de julio. Que ¿Tuvo efecto el llamado de las movilizaciones? Tuvo efecto, sí. Lo que dices tú, entre junio, julio y agosto la cantidad de gente fue impresionante, sobre todo al fondo E. Lo dijimos la semana pasada, que al final los resultados no fueron positivos. Mucha gente me escribió por Twitter diciendo que aquí le hacemos poco menos que propaganda a la AFP. No, mostramos números. Y al final uno, claro, puede hacer caso a una convocatoria que es súper popular, pero al final uno tiene que ver si es que le conviene o no. Y cuál es el perfil de uno que quiere tener cómo ver el tema de la plata a su jubilación. Vamos con la siguiente gráfica. Seguimos viendo los números de los cambios de multifondo. Entre enero y julio, del fondo A salieron 209.000 personas. Del fondo E, 144.000. Y miren prácticamente ¿ese es el llamativo? Los que entraron al fondo E. Al más conservador. Uno podría hacer que, no es literal, pero es prácticamente la suma de estos dos entran acá. Sí. O sea, solamente de julio, casi el 75% de la gente que se movió se fue al fondo E. Ahora, decir que, según se ha informado, la principal razón es el llamado que tuvo el movimiento No Más AFP a que esa gente se fuera al fondo E. Pero no solamente eso, el otro factor es que mucha gente está más pendiente de la información y ha notado que hay mayor volatilidad en los mercados internacionales y las rentabilidades así lo han mostrado. Y por eso también se han ido a un fondo más seguro. El problema, cosa que desde que fue la primera marcha No Más AFP, que fue por ahí a finales de julio, el fondo A fue el que más rentó, el que mejor le fue. Entonces uno dice, a ver, hay que tomar hartas precauciones al momento de tomar decisiones, sobre todo la gente más joven. Es que eso es lo que te iba a decir, sobre todo la gente más joven, que muchas veces dicen, bueno, me enteré porque el tema estaba sobre el escenario, me cambié al fondo E y ahí me quedé. Y según quienes aconsejan y saben del tema, dicen que, bueno, esas personas por quedarse en el fondo E entonces van a terminar teniendo una pensión peor, porque claro, es mucho más estable, pero también la rentabilidad es menor. Renta menos. Los invito a ver primero reacciones de la gente, por qué se cambian, cuál es la razón de este movimiento, si es que les ha ido bien. Jaime Quesada estuvo reportando en la calle. Primero revisemos impresiones de la gente que se ha cambiado de multifondo estos últimos 7 meses. Está pasando que la gente se está tomando en cuenta que los nuevos jubilados tienen unas pensiones paupérrimas. Yo creo que es temor a perder, porque hemos perdido mucha plata en los riesgos, en los fondos de riesgo alto. Yo estoy en el D, ya no me arriesgo. Uno de repente por ambicioso pretende ganar. ¿Cachai? No, me voy a ir al fondo A porque así gano más, pero podéis perder mucho, ¿cachai? Entonces de repente yo siento que ahora la gente no quiere ni una dos, quiere estar tranquila, quiere irse a un fondo que ni pierda ni gana. Yo creo que es una forma de castigar al sistema. O sea, desde el momento en que tú sabes de que tu pérdida es más grande, de alguna forma estáis tratando de castigar lo que te están provocando. Entonces te estáis cambiando de fondo. Ya vamos a seguir revisando cifras, un poco lo que mencionábamos antes, el tema de las rentabilidades entre enero y julio, que es realmente llamativo. A ver, lo primero, el fondo A en enero manejaba el 16% de todas las platas que manejan las AFP, que son 170.000 millones de dólares, una plata que uno dice, pierde la noción. El fondo E manejaba un 13%. Hoy, miren cómo cayó el fondo A, del 16 al 12% del total de la plata que manejan las AFP está en el fondo A. Y el fondo E salta del 13 al 20%. Llamativo, no solamente en términos de gente, en términos de plata. Siempre el que tiene más gente es el fondo C, donde está la mayor cantidad de gente. Carol. Y es que sabes que el fondo E sube casi el doble de lo que baja el fondo A, con lo cual además te dice que no solamente los del fondo A son los que se cambiaron, sino que hay también bastante gente del fondo B, si no me equivoco, que hizo la misma ecuación. El mismo cambio, sí. Exacto, aquí los cambios fueron más pronunciados que en el caso, por ejemplo, del fondo B.
Vamos con la siguiente gráfica y ahí les voy a explicar un poco qué ha pasado del 25 de julio, cuando fue la primera marcha No Más AFP, hasta el día de hoy en términos de rentabilidades. El fondo A, 2,9%, el fondo E, 1,9%. Sigue siendo una rentabilidad positiva, pero obviamente es menor que la del fondo A. Cada uno tiene que revisar su aversión al riesgo, cuánto estamos dispuestos a asumirnos en un escenario riesgoso. Si uno mira los últimos 12 meses, obviamente el fondo E anda mejor. El tema es aquí explicar que la gente que quizás se cambió en julio, después de las marchas, más que perder, dejó de ganar. O sea, aquí hay que estar bien caso a caso. Y ¿sabes qué? ¿Cuán pendientes van a seguir? Porque, de nuevo, lo hemos estado conversando en los últimos meses bastante y probablemente ahí mucha gente se puso más pendiente, estuvo estudiando un poco más el tema, tomó la decisión. Pero esa decisión no es para siempre, no es que se va a quedar en el fondo E para siempre. No, hay que estar constantemente mirando y tampoco uno puede estar jugando con esta plata como si fuera un casino, que son plata de la jubilación. Las jubilaciones, pues. El concepto distinto. Revisemos declaraciones de especialistas que nos explican un poco estos números. ¿Fue acertado no cambiarse? ¿Qué está pasando en el mercado de las pensiones? Y a la vuelta le contamos los números que habíamos mencionado al comienzo, la cantidad de gente que se ha cambiado de AFP, no de fondo, que son mucho más bajos que estos números. Más de 740.000 personas este año se han cambiado, buscando refugiarse. Eso da cuenta además que la gente está empezando a leer mucho más el tema de la seguridad social o el tema de la AFP. Y si uno observa el comportamiento que ha tenido el Fondo E en los últimos 15 o 18 meses, es lejos el de mejor comportamiento en la lógica de la especulación. Y los que han hecho esas recomendaciones debieran hacerse responsables de sus recomendaciones, porque lo que hemos visto desde el 24 de julio a la fecha es que la rentabilidad del fondo A, B y C ha sido bastante mayor que la del fondo E. Por lo tanto, quienes siguieron esos consejos, al día de hoy, se equivocaron. Ya, lo comentábamos antes. Vamos con la siguiente gráfica, señor director. ¿Cuánta gente se ha cambiado de AFP? Y es llamativo que es mucha menos gente. Y aquí uno se da cuenta que todavía falta este tema de información financiera, de información de seguir al dedillo, el tema de las AFP. Solamente 46.000 personas se han cambiado de AFP entre enero y julio. Más que todo el año pasado, o sea, hay bastante más gente que está cambiando, pero si lo comparamos con la gente que se cambió de fondo, mira, 724 versus 46. Es todavía muy poca gente. La gente no ve un incentivo ni ve Todavía que no. haya diferencia entre una AFP y otra. Y la mayor cantidad de cambio fue a dos AFP, Plan Vital y AFP Modelo. ¿Por qué? Porque Plan Vital cobra comisiones de 0,41, lejos la más baja, ¿Y cómo y rentan? Modelo 0,77. ¿Y cómo rentan? El problema es que Plan Vital es la que renta menos. Por eso te digo. O sea, por eso Por hay eso es que el incentivo para cambiarse no es mucho, porque claro, te cobran menos comisión, pero rentas mucho Mientras menos. más Entonces, joven eres, te Gonzalo, ponen la resta. mientras más joven te conviene que la comisión sea baja. Pero joven, 35 Recién para abajo, empezando, 30, está claro. recién empezando. ¿Por qué? Porque ahí lo que te cobran por comisión quizás tiene más, duele más a tu bolsillo que el tema de la rentabilidad. Pero solamente cuando estás empezando. Ya pasado los 35 ya hay que empezar a mirar la rentabilidad. Y obviamente que ahí los cambios sí que hay que tenerlos bien al dedillo. Vamos con la última gráfica, el perfil de la gente que se está cambiando de AFP. Lo decíamos la semana pasada, la gente que está cambiando de multifondo tenía en promedio 39 años. La que se cambia de AFP es bien parecido. 37 años, un sueldo promedio de 764.000 pesos. Siempre los sueldos promedios dentro de la gente que cotiza AFP es más alto que lo normal. Son trabajos con contrato, con mejores condiciones, por eso es mucho más alto lo normal. Y tienen acumulado promedio 13 millones de pesos en sus multifondos. Números que van a ir sorprendiendo, yo me imagino, mes a mes, Carola, Gonzalo. Y creo que el 15 de octubre tenemos la próxima marcha No Más AFP. Así que el tema va a seguir ahí en primera línea. Muy bien, pues Andrés, que se mejore la garganta.